Señor presidente, para efectos de verificación del quórum se encuentran presentes académicos honorarios, académicos de número, académicos correspondientes en forma presencial y también conectados virtualmente, como puede verse en las pantallas, razón por la cual cumplimos a cabalidad con ese punto. Siguiente punto en el orden del día es el siguiente: lectura de los currículum de los doctores Hernán Fabio López Blanco y Jairo Parra Quijano. Es con inmenso afecto, con gran alegría, señor presidente, que nos referimos al maestro Hernán Fabio López Blanco, que nació en esta ciudad capital, abogado por la Universidad Externado de Colombia, y ha sido una vida dedicada al derecho, a la empresa y a la actividad con la universidad. Especializaciones y programa de pregrado con la Universidad Externado de Colombia, experiencia profesional y a su vez creador y gestor de las entidades de derecho procesal en nuestra patria. Maestro Hernán Fabio López Blanco tiene un sinnúmero de obras, tanto de carácter individual como de carácter colectivo, y a su vez de participaciones en eventos nacionales, internacionales y de carácter mundial. Maestro Hernán Fabio López Blanco ha atendido a la cátedra universitaria con rigor, con elegancia, y permítame, señor presidente, fui uno de sus discípulos y le admiro entrañablemente. Igualmente, compilador, gestor de los procesos y proyectos en materia de derecho procesal en nuestra patria. El siguiente recipiendario es maestro de maestros, maestro Jairo Parra Quijano, doctor en Derecho, unilibrista afamado, también rector nacional de su Universidad Libre, decano de su universidad, profesor de múltiples escuelas de derecho, universidades, titular de la Universidad Externado de Colombia, con la distinción docencia excepcional otorgada por la Universidad Nacional de Colombia en 5 oportunidades, doctorado honoris causa, Barranquilla, Universidad Simón Bolívar, al igual que en diversas entidades de orden nacional e internacional. Gestor y presidente que fue ilustre en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y en el Iberoamericano de Derecho Procesal. Miembro de la International Association of Procedural Law, con juez en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, miembro de número de esta corporación. Esas son las hojas de vida de los recipiendarios, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Realmente, en nombre de la corporación, me permito presentar mis felicitaciones tanto al doctor Hernán Fabio López como al doctor Jairo Parra por esas excelentes hojas de vida, llenas de realizaciones académicas y de reconocimiento. De manera que quedamos muy honrados de tenerlos presentes, a uno realmente, al otro virtualmente, y de darles posesión, como haremos más adelante, como académicos honorarios de esta institución. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día.
Sí, señor presidente. El cuarto punto del orden del día para la fecha es la intervención del académico doctor Hernán Fabio López Blanco. Señor presidente de la Academia Colombiana, señores de la mesa directiva, mi esposa Marifran Dupré, mi hija aquí presente Adriana, mi hijo Andrés, mi hermana Clemencia, virtualmente desde Washington acabo de ver a mi otra hija Carolina con mi nieta. Gracias a todos los aquí presentes, a los amigos que hoy me acompañan. En el decurso vital de cada uno de nosotros existen circunstancias enquistadas en la memoria que no se borran. De ahí su denominación de hechos memorables. Así, por ejemplo, en lo que concierne con mi devenir académico, uno de ellos es la ocasión, tal vez 5 décadas, porque me quedé corto, atrás, cuando doña Herminia, a la sazón secretaria de la Facultad de Derecho del Externado, donde yo era un novato profesor de metodología y asistente a las cátedras de procesal civil y en la de Derecho Penal, esta última de mi inolvidable maestro Ricardo Medina Moyano, me indica que he sido designado examinador por iniciativa del graduando, pues para la época se permitía que éste postulara a un profesor como tal. Esa posibilidad era la que usualmente el graduando utilizaba para nombrar algún muy destacado profesor de la época, es decir, alguna de las, utilizamos una tecnología muy familiar, alguna de las vacas sagradas de la época. Fue el primer examen de grado en mi vida, y al lado de Ricardo Medina Moyano, que era uno de los examinadores, y Alfonso Reyes, que era el otro, examen de grado que después fueron múltiples, pero que ese, por ser el primero, fue memorable, sigue siendo memorable. Quien me hizo un honor está aquí presente, y es el profesor Saúl Sotomonte. En esta ocasión se cumple otro hecho que ingresa desde ya a tal categoría, y para efecto de cumplir con el requisito de algunas menciones de orden académico, destaco lo siguiente. Ciertamente en el ámbito universitario y académico no existe un reconocimiento que genere tanta satisfacción y orgullo como el proveniente de nuestros pares, por ser ajenas esas decisiones a la influencia de cualquier clase de intereses distintos a exaltar determinada labor. De ahí que reitero a la Academia mi profundo agradecimiento por permitirme disfrutar en vida de su generosidad al elegirme como uno de sus selectos académicos honorarios. Paso a exponer algunas ideas para dejar sembradas inquietudes acerca de lo que considero es un defecto que podemos empezar a corregir. Uno de los indicios graves de su desarrollo está en olvidar prontamente el legado de nuestros mayores, y más aún en estos tiempos en los que el inmediatismo es lo que prima, porque lo único que interesa es la fugaz e intrascendente aparición en las mal llamadas redes sociales, y es así como se consume la ignorancia en los diversos campos del saber, la sabiduría de nuestros ancestros, desplazada por la supuesta omnisapiencia de los denominados youtubers. El campo jurídico no es ajeno a esa nefasta influencia, y es por eso que pronto se olvida el acervo doctrinal rico, ilustrativo y siempre vigente creado en torno de nuestras instituciones jurídicas, pues como me respondió algún alumno, para excusar su deficiente trabajo sobre algún punto de derecho, doctor, es que eso no está en internet. Mencionar a un joven abogado, a Fernando Vélez, Edmund Champón, Antonio J. Pardo, Arturo Valencia Sea, César Gómez Estrada, Antonio Rocha o a Jorge Enrique Gutiérrez Sanzola, primo hermano de mi padre José María López Sanzola, también abogado, para colocar tan solo algunos nombres que ahora acuden a mi memoria, suscita caras de extrañeza y si al caso llevan a la respuesta empleando la ya conocida emblemática frase de un reciente expresidente: ¿de qué me hablas, viejo? Las leyes cambian, y es así como por imposición de la dinámica social, pero los principios son inmanentes,
siguen informando porque son ajenos a la cita de un número de orden legislativo. De ahí que sea un deber evitar que caigan en el olvido estudios jurídicos que siguen siendo faro, guía para entender la normatividad que rige. En esas diversas obras se corrobora que la llaneza del lenguaje y la profundidad del estudio no choca con la sencillez, que el comentario personal es más enriquecedor que la agobiante citomanía de la que tanto se abusa en la actualidad. Grave defecto. Aquí recuerdo una conversación con un destacadísimo académico, Jaime Vidal Perdomo. Grave defecto, decía él, porque hay muchos que hacen libros, pero muy pocos los escriben. Precisamente con relación a este tema, recuerdo ahora cómo hace muchos años la radionovela era lo que hoy fue reemplazado por las telenovelas, o sea que creaban en torno a una determinada circunstancia familiar toda una atención completa. Y para esa época había una radionovela que generaba en el país la paralización del mismo de 7 a 7 y media. Se llamaba El Derecho de Nacer y era de un autor cubano que se llamaba Félix B. Cañet. Y siempre la radionovela empezaba con esto: El Derecho de Nacer, por Félix B. Cañet, el más humano de todos los autores. Mi inolvidable amigo Antonio Cancino, refiriéndose a algún escritor de la época que, como alguien decía, publicaba el libro antes de escribirlo, decía que efectivamente Felipe Cañé era el más humano de todos los autores, pero que este doctor Penagos, solamente doy el apellido porque nadie lo va a conocer ya después de tanto tiempo, era el más autor de todos los humanos. Debemos rescatar ese valioso tesoro bibliográfico, y es por eso que hago el llamado a las nuevas generaciones de juristas para afrontar el reto que bien puede empezar por subir a la nube esas obras e impedir que las cubra el manto del olvido, al facilitar su sencillo acceso con el empleo de la tecnología actual, pues lejos estoy de creer que todo tiempo pasado fue mejor. Les confieso que esto ya lo estoy repensando. Termino mi intervención haciendo propias palabras que el profesor César Gómez Estrada, al responder en homenaje que se le hiciera en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, cuando en esa época estaba yo en la Corte Arbitral, más de 20 años atrás, expresó. De modo que esto que voy a leer como aspecto final es algo que bien hubiera querido escribir yo, y como no lo puedo escribir, transcribo lo que dijo el profesor César Gómez en esa época. Luego de que terminaron las presentaciones de rigor, comillas: lo dicho no impide que en lo que toca exclusivamente con mi persona y para mi tranquilidad, me atrevo a confesar que he esculcado con rigor mi pasado, sin encontrar en él nada notable que pueda justificar y explicar este homenaje, sorprendente para quien ha transitado por la vida de puntillas y casi de incógnito. Paradójicamente, empero, parece que en el silencio también hay resonancia delatora de quien la guarda. En todo caso, lo digo como primer testigo de lo mío y de mis actos. Esta distinción me abruma en cuanto no advierto pedestal que la soporte. Mil gracias. Realmente llega uno, después de escucharlo, a la conclusión de que la importancia indiscutible de una persona como el doctor López se manifiesta principalmente en una cualidad que es como la sencillez, la humildad. De manera que muchas felicitaciones, doctor, por darnos esa lección de altura y significación de nuestra profesión en la sociedad. Muchas gracias. Muy bien, el doctor Jairo Parra Quijano tiene la palabra. Doctor Rafael Bravo Arteaga, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y demás miembros de la comisión de la mesa. Doctor Hernán Fabio López Blanco, mi admirado compañero de viaje, que recibe conmigo la acta de dignidad de miembro honorario.
distinguidos y respetados académicos honorarios de número y correspondientes. En la rica mitología de la antigua Roma, Jano era el dios de los comienzos y de los finales, que implicaban siempre persistente renovación. Por eso tenía dos caras contrapuestas que en actitud bifronte miraba en direcciones contrarias. Esa imagen mitológica la asocio con el eterno retorno, concepción filosófica del tiempo que plantea una repetición del mundo en donde éste se extingue para volver a empezar. Solo a estas circunstancias y a la inmensa generosidad de todos los académicos presentes y algunos ausentes que empiezan ya a ser honrosos antepasados, debo la designación como miembro honorario de esta emblemática academia. Fui recibido aquí un 2 de julio de hace 44 años como miembro correspondiente y después de 35 años como miembro de número. Ustedes enriquecen ahora mi existencia con el altísimo honor de ser admitido como miembro honorario. Durante sus 130 años de existencia, la Academia ha honrado el legado de una singular cultura jurídica y ha propiciado con buen juicio y persistencia la defensa de la institucionalidad colombiana ante los continuos y sucesivos desafíos que se convierten en retos para el país. Los invito a renovar estos propósitos hoy más que nunca. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el debido proceso democrático y nuestra solidez institucional constituye lo que nos va quedando de esperanza. Gracias. Muchas gracias al doctor Jairo Parra Quijano por esas hermosas palabras. Realmente, al leer la historia de la academia, me sorprendió observar que el doctor Jairo Parra Quijano tomó posesión como académico correspondiente en el año de 1980. Es de los más antiguos académicos vivos actualmente. Indudablemente, son 44 años de pertenencia a esta benemérita institución. Nos honra enormemente su presencia virtual en esta reunión y agradecemos sus hermosas palabras, doctor Parra Quijano. Muchísimas gracias. El siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. Comentarios sobre las intervenciones anteriores y aportes de los asistentes. Ofrezco la palabra a los señores académicos, a los presentes, para intervenir. Me ha pedido la palabra el señor vicepresidente. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Un saludo especialísimo para el académico Hernán Fabio, para mi profesor. Decirle que realmente mi gratitud por haberme acompañado en aquel examen hace 56 años, y haber acompañado al doctor Alfonso Reyes Echandía en la aclamación de mi tesis de grado, con la importancia que eso tenía en su momento. Pero también la gratitud por haber recordado hoy ese momento que para mí ha sido muy grato y que aumenta mi admiración por usted como jurista respetable. Menos mal que para la época no tenía ese código, porque si no me hubiera tocado estudiarlo para poderlo grabar. Pero muchas gracias y bienvenido a la academia. De igual manera, para el doctor Jairo Parra Quijano, persona también que admiro y con el que he tenido mucho contacto por la vida académica, profesional y como docente en general. Un verdadero valor para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Realmente es muy grande este momento para quienes hemos transitado años de la vida de la mano de estos dos grandes maestros y amigos, Hernán Fabio López Blanco y Jairo Parra Quijano, quienes durante muchos años fueron también mis profesores hace muchos años y quienes hemos
transitado juntos y de su mano muchos episodios de nuestra vida y desde luego también de la docencia y también desde luego de nuestra disciplina y de nuestro ejercicio profesional, también aquí en el seno de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Realmente es muy grande, es muy emocionante, pero yo quisiera usar de su gentileza y recordar una pequeña anécdota que se refiere a los dos recipientarios de hoy. Estábamos a la sazón en un congreso de derecho procesal en la ciudad de Santa Marta y con un auditorio ahí en Pozos Colorados, más de 400 personas, y estaba en el uso de la palabra en su intervención el profesor Jairo Parra Quijano, y hubo una falla de la energía eléctrica y tocó suspender porque el aire acondicionado no funcionaba. Bueno, en fin, duró una interrupción de varios minutos, unos 10 o 15 minutos, y al retomar ya la ponencia del profesor Jairo Parra, él lo primero que dijo era que era un saboteo y que ese saboteo se lo había propiciado un hincha de Santa Fe. Desde luego así siguió la intervención, pero la conferencia siguiente le correspondía al profesor Hernán Fabio López, y conociéndolo bien y desde luego acompañándolo en eso, lo primero que dijo era que no era un saboteo de un hincha de Santa Fe, sino que lo que pasaba es que a los hinchas de Millonarios con frecuencia se le iban las luces. Por esa razón, recordando esto como esa faceta humana de esos grandes amigos, realmente me siento honrado de estar aquí al lado de ellos. Muchísimas gracias. Homenaje a Jairo Parra Quijano. Esto lo tengo escrito desde hace 2 años. Recuerdo cuando en ese entonces el señor presidente de la Academia, el doctor Augusto Silvillo, me llamó y me dijo que sí, que se había elegido a Jairo como miembro honorario, que si yo estaría dispuesto a intervenir en la ceremonia respectiva donde él recibiría la distinción correspondiente. Obviamente le dije que sí, pensando que la cuestión iba a ser 2 o 3 meses después. Preparé esta intervención que no la he cambiado en nada, o sea, está exactamente igual a como lo hubiera leído por allá en el año 2022, segundo semestre. En el anterior, que era el mío, tenía el tipo de lectura muy grande, entonces no necesitaba gafas, ahora sí. A modo de introducción, me sumo al homenaje académico promovido para relevar la inmensa labor en pro de la ética y del derecho, adelantada por profesor Jairo Parra Quijano, cuya obra habla por sí misma, de ahí que sobre el ditirambo y la loa rimbombante. Quiero eso sí recordar que desde épocas de juventud coincidíamos como empleados subalternos en sendos juzgados del edificio de la calle 17, número 495, donde por cierto funcionó por varios años la sede de esta Academia Colombiana de Jurisprudencia. Él en un juzgado civil, yo en el tercero penal municipal, y si bien no éramos amigos, lo distinguía, pues gozaba de fama de ser malgeniado y mangabrava. De lo que no es cierto lo primero, lo que sucede es que, para emplear una expresión muy suya, Jairo desde chirriquitico fue un hombre enigmático, como recuerdo lo calificó con acierto alguna abogada en un congreso de Panamá, a cuyos requiebros, los de la abogada, fue Jairo reticente, lo que aún no me explico dados sus ostensibles atributos físicos, los de la abogada, no los de Jairo. En todo caso, ahí vine a comprobar el acierto de ese viejo refrán que señala que lo que el rico desprecia, el pobre aprovecha. El tiempo nos vino a juntar en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y en la Universidad Externado de Colombia, y por décadas hemos desarrollado sólida amistad basada en mutua admiración y respeto, lejana del acartonamiento, presidida por el buen humor. De ahí que yo me dirija a él, no sin falta de razón, como el sumo pontífice. Y cada vez que lo llamo por teléfono, mi saludo es: ¿aún vives? Entro en materia. El pasado 25 de octubre del 2022
Por unanimidad, la Academia Colombiana de Jurisprudencia eligió como miembro honorario a Jairo Parra Quijano, esa actuación reservada a unos pocos de sus mejores integrantes. En efecto, no se trata tan solo de sobresalir en el campo jurídico, en la magistratura, en el ejercicio profesional, en la cátedra o en publicaciones especializadas, sino el ser persona correcta. No existen palabras que mejor definan lo que quiere expresar el ser un hombre bueno. Todos esos atributos coinciden en Jairo Parra Quijano. Por eso, cuando el señor presidente de la Academia, aquí presente en esa época, el doctor Trujillo, me consultó si yo estaría dispuesto a intervenir en la ceremonia, de inmediato acepté, pues qué mejor ocasión que esta para expresar a Jairo mis sentimientos de amistad, admiración y afecto fraternal. No quiero distraer el tiempo de esta intervención con referencias a su obra jurídica, el más completo estudio de derecho probatorio, disciplina de su predilección, ni a su relevante presencia en el concierto jurídico euroamericano. Quiero referirme a otros aspectos de los que he sido testigo ocular e incluso cómplice necesario: el rescate del derecho procesal en Colombia, cuya acción inició con Hernando Davis, Hernando Morales y Antonio Rocha, pero cuya continuidad y salvamento definitivo se logró en buena parte gracias a Jairo Parra y a su labor cumbre, que es hoy el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, cuyo eficiente actual director hoy también nos acompaña, el doctor Ulises Canosa. Rescatar, según el DRAE, tiene 5 acepciones, de las que en este caso aplica recuperar para su uso algún objeto que se tenía olvidado, estropeado o perdido. Esa era la fictiva situación del derecho procesal: olvidado, estropeado y casi perdido. Y es que hasta bien entrado el siglo XX solía emplearse la peyorativa expresión de derecho adjetivo, que según el diccionario de la Academia es lo accidental, secundario, no esencial, para referirse al derecho procesal, lo que además conllevaba que con idéntica óptica se le enseñara en los cursos de pregrado, donde se preparara al alumno para que egresara ducho en conocimientos memorísticos de varias formalidades que se reflejaron en lo que ha sido, no dudo en calificarla, la época oscurantista del derecho procesal en Colombia. Yo nunca puedo olvidar cuando en un examen de derecho procesal me dijo el profesor, nombre que no voy a dar, requisitos de la demanda. Yo empecé a decir las que me acordaban. Y me dijo, ese no es el orden, tiene que ser en el orden en que está en el código. Ese era el concepto que se tenía de muchos profesores en lo que era la enseñanza y forma de evaluar los aspectos atinentes al derecho procesal. Sin temor a caer en exageraciones, puedo aseverar que si bien destacados profesores fueron los precursores de revivir el carácter científico del derecho procesal en Colombia, a través de la incansable labor orientadora y difusora de Jairo Parra, desde cuando asumió las riendas del Instituto de Derecho Procesal, en las últimas décadas se consolidó ese casi perdido carácter, y gracias a ellos Colombia, en el concierto iberoamericano, faro orientador en materia procesal, apuntalado por la brillante idea de introducir los llamados semilleros, cuya tarea ha llevado a las nuevas generaciones de estudiantes a mirar con la óptica que corresponde al derecho procesal, desterrando la idea de eso solo liturgia vacua y no lo que siempre ha debido ser, una herramienta central para lograr el imperio de la justicia. Otra faceta de la obra de Jairo es el habernos enseñado a respetar el tiempo, y con su ejemplo introducir en la Academia Colombiana que los plazos asignados son para acatarlos. Obsesiva conducta que tal vez gestó hace muchos años cuando fuimos invitados a la Universidad del Cauca, y el primer conferencista, maestro de maestros, el profesor Davis, tenía asignado el turno de 6 a 7 de la noche. En la hora siguiente iba Jairo, y en la última, pues era más chiquito, quien les habla, 9 en adelante. Al filo de las 9 p.m. proseguía quien más de 2 horas antes había iniciado su intervención, pero nadie se atrevió a poner fin al estado de cosas. Jairo, prudente pero con firmeza, desterró el "usted no sabe quién soy yo", como claro reflejo de que todos merecemos el mismo tratamiento. Impuso el respeto a los tiempos asignados en los eventos académicos, con ejemplarizante práctica seguida por todos los congresos que se celebran en Colombia. Un detalle que bastante muestra lo que expreso
En el externado existía lo que familiarmente llamábamos la hora maldita, y era que asignaran para la respectiva cátedra la hora inmediatamente precedente a la que impartía su clase de negocio jurídico el profesor Fernando Nostroza, quien solía extenderse más allá de lo previsto. O sea, para él la clase no era de 9 a 10, veo que Jairo aquí está asintiendo, era de 9 a cuando quisiera terminar. Asignada esa hora a Jairo Parra, a las 10:01 abría la puerta, saludaba al señor rector, quien de inmediato, valga la expresión, ponía pies en polvorosa, como él mismo lo comentaba jocosamente. Jairo Parra Quijano, sumo pontífice, querido amigo y directo colega, puede tener la certeza de que su labor siempre será reconocida, se prolongará en el tiempo, perdurará. Vamos arribando a lo que debe ser el ciclo habitual. Precisamente en estos días tuve una llamada de atención con relación a este tema. Durante muchos años con Marifran, mi esposa, manejamos una editorial de Dupre Editores que muchas ediciones de la obra salían. Cuando observamos con sorpresa y extrañeza que sale Dupre Editores en liquidación, resulta que los 30 años fijados se habían vencido y oficiosamente la Cámara de Comercio nos pasó a liquidación. Entonces yo le dije a Mari, tenemos que cambiar esto, que sea otra entidad la que se encargue de la edición de la obra que aún podamos presentar, porque también siento que yo voy a entrar en estado de liquidación. Vamos arribando a lo que debe ser el ciclo vital, y aquí me incluyo con el ferviente deseo de que este se prolongue mientras exista lucidez y salud, complementos necesarios. Por eso lo meritorio de homenajear oportunamente en vida a quien lo merece, como suele hacerlo nuestra benemérita academia, que satisfecha y orgullosa recibo hoy como miembro honorario al profesor Jairo Parra. Gracias. Señor presidente, el siguiente punto del orden del día es la toma de juramento y la entrega de diplomas. Jura usted, por Dios y por la academia, cumplir bien, fiel y lealmente los deberes inherentes a su condición de miembro honorario de la academia. Sí, juro. Si es así, que Dios y la academia se lo premien, si no, que él y ella se lo demanden. Muchas gracias. A continuación le voy a pedir el favor al señor vicepresidente de dar lectura al diploma que se le ha entregado al doctor Hernán Fabio López Blanco. Él me acompañó cuando me entregaron el diploma de abogado, yo lo acompaño hoy. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Hernán Fabio López Blanco ha sido inscrito en esta corporación como miembro honorario en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él, y para que conste se les pide el presente diploma. En Bogotá, el 23 de mayo de 2024, el presidente, el vicepresidente, secretario. Bien, muchas gracias. Le voy a pedir el favor a la señora Marie Fernández Dupré, esposa del doctor, le haga la entrega del diploma. Muchas gracias. Mil gracias. Muchas gracias. En forma virtual vamos a darle posesión al doctor Jairo Parra Quijano. Doctor Jairo Parra Quijano, jura usted por Dios y por la academia cumplir bien, fiel y lealmente los deberes inherentes a su condición de académico honorario de esta institución. Si es así, que Dios y la academia se lo premien. Si no es así, que él y ella se lo demanden. Muchas gracias. Pido el favor a la señora vicepresidenta doctora Cruz, dar lectura al diploma para el doctor Jairo Parra. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor
Jairo Parra Quijano ha sido inscrito en esta corporación como miembro honorario en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él. Y para que conste, se le expide el presente diploma en Bogotá a 23 de mayo de 2024. El presidente Juan Rafael Bravo, el vicepresidente Saúl Sotomonte, el secretario Rafael Florero. Don Ulises Rosa, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que se sirva de recibir por el doctor Parra Quijano el diploma. Muchas gracias, doctor Ulises. De esta forma damos conclusión a la presente sesión. Se levanta la sesión.